Buenas noches, ¿se escucha bien? Hola, buenas noches, todos saludan. Hola George, ¿cómo estás? Hola Viviana Caruso. George, siempre presente los viernes con nosotros. Bueno, otro viernes nuevamente. Un placer estar aquí. Hola, buenas noches, se van sumando. Hoy bueno, un tema que por lo menos llama la atención. Y creo que tal como es el tema, que son las fantasías, y vamos a ver a dónde nos llevan estas fantasías, porque las fantasías son algo más complejo de lo que pensamos en general, ¿no? Este, la fantasía a mí me da la sensación de que genera más fantasías. Durante la semana me estuvieron diciendo, uy, Doc, qué tema que tiraste, fantasías. Pero claro, yo creo que hablar de fantasías remite a cada uno a sus propias fantasías, por eso es un tema bastante interesante, estimulante, o por lo menos que llama la atención. Entonces, bueno, vamos a ver si la licenciada se conecta, así vamos charlando un poquito. Y bueno, por ahí si alguno quiere contarnos su fantasía, quiere decirnos algo, también por ahí podemos charlar un poquito. Ahí ya nos estamos conectando. Hola Lili, Dani. Licenciada Caruso, Buenas noches, Doc, ¿cómo estás? yo muy bien. ¿Me escuchás bien? Perfecto, como siempre. Yo muy bajito. Dame un segundito, quizás esté mal el teléfono este que tengo acá. Sí, totalmente. Estaba mal. Ahí vamos. Yo uso el telefonito para conectarnos, así que... Y ahora se me quedó cortada la cabeza. Vamos a poner cosas en condiciones. ¿Vos me escuchas bien? Perfectamente ahora. Hasta hace un ratito no. Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo andás, Vivi? Hola, hola, licenciada, ¿cómo estás? Muy bien, Doc. Terminando la semana. Terminando Bueno, la... más o menos, mañana termina la semana. Tenemos una jornada muy interesante mañana con colegas. Ajá, bien, bien. ¿Querés contar un poquito? Sí, mañana es la tercera y última jornada de nuestros colegas, de la licenciada Faur, del licenciado Rubano y Camacho, y también de una sexóloga amiga conocida. Estamos invitados a participar, así que muy interesante. La tercera bueno, de tres es la última, así que siempre es un placer Hola, escuchar. Giselle. Hola, hola a todos, Sí, a sí. gente que nos Bueno, acompaña. estuvo ya dos veces con nosotros y Javier, que bueno, estuvo charlando sobre amor, esa charla tan interesante, ¿no? Aún no hemos invitado a Patricia Faur, súper interesante, nos Bueno, falta. la vamos a convocar. Ella tiene siempre una agenda muy apretada porque siempre está hablando de vínculos, de apegos, de amores tóxicos, así que cuando tenga un ratito por ahí nos puede visitar. Excelente, excelente profesional y excelente escritora. Tiene muchos libros y es un placer siempre escucharla. Ya la vamos a convocar y en cuanto tenga un espacio en agenda seguramente no, la vamos a poder recibir. Bueno, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Fantasías. Y justamente lo que estaba comentando, que durante la semana muchas personas me decían, uy, Doc, ¿qué tema puso? Fantasías. Y yo creo que tiene que ver justamente con que remite a las fantasías de cada uno, porque el tema fantasías en realidad es un tema muy íntimo, que se suele confundir con lo que llamamos la concreción de la fantasía, que entra en el terreno de concretar un juego, un anhelo, un deseo, una práctica, pero justamente aquí salimos de lo que es el concepto de fantasía, porque, a ver si coincidimos,
La fantasía como término en sí es la representación de un suceso o de un hecho o de una situación que es de carácter imaginario, no real. Entonces, Ciertamente, llevado a la práctica lo que hace es que deje de ser una fantasía. sin dudas. Hola Mirta. Sí, deja de estar en el imaginario, en la ilusión, para pasar a ser un acto, ¿sí? Pero no todas las fantasías se juegan en lo real, ¿sí? Para nosotros tienen un carácter práctico y estimulante, ¿sí? Ujú. Fundamental en la vida erótica, ¿sí? Y no todo el mundo lleva sus fantasías a la práctica, no, no es su función en realidad, eso, digamos, tiene que ver con una elección de cada uno de nosotros, ¿sí? Exactamente, porque la fantasía en sí es una construcción que viene a muchas veces a tener un carácter a veces resarcitorio de algo que nos está eh, que estamos deseando, ¿sí? Y otras veces es el impulso hacia algo, ¿no? Imaginar, por ejemplo, tiene que ver, es un término que tiene que ver con cuestiones justamente que tiene que ver con imágenes, ¿no? En cambio, una fantasía como que es algo mucho más complejo. Y hablando de fantasías sexuales, nosotros tenemos que poner a las fantasías sexuales que siempre van a tener un carácter placentero. Dentro de lo que son los pensamientos sexuales, nosotros podemos tener pensamientos sexuales negativos o positivos. Depende de lo que se nos cruce en la cabeza, ¿verdad? Pero las fantasías sexuales siempre las vamos a definir o interpretar como un pensamiento positivo, algo placentero. Y en este carácter es que nos va a satisfacer muchas veces simplemente en la fantasía, o va a ser el impulso para concretar una práctica o un ejercicio o alguna situación. En ese contexto funcionaría como una idea, ¿sí? Porque la idea, a diferencia de lo que es una fantasía, la idea la usamos en general como una construcción también, fuera de lo real, pero que es consecuencia de asociar este, varias informaciones, ¿no? Y de ahí se construye algo en lo que uno puede practicar algo o resolver algo. Si uno va armando una fantasía con diferentes componentes, ahí puede ser que salga una idea para concretar algo. Ujú. Por Digamos que otro, para nosotros tiene un carácter estimulante, ¿sí? Para el ejercicio de la sexualidad, ¿sí? Son un estímulo para el deseo y para la excitación. Nosotros como exactamente, sexólogos sabemos que la vida sexual se enriquece a través de dos Fs mayúsculas, le decimos a nuestros pacientes. Doc, fantasía y fricción, y fricción dentro exacto. de lo que es el único órgano sexual, El cerebro, fantasía exactamente. Y y tanto es así, fricción. ¿Sí? tanto, tanto es así que vos fíjate que estoy enlazando esto que decís con los mecanismos de erección, ¿sí? Los mecanismos de erección, ya, bueno, viste que nosotros empezamos a hablar y terminamos yéndonos siempre. La Ah, asociación libre siempre es nuestra aliada. los mecanismos de erección son tres. Excitación, fricción o estimulación mecánica del pene y los genitales. Y el tercer mecanismo son las erecciones nocturnas, que esas están totalmente involuntarias. Entonces, si sacamos las involuntarias, los otros dos mecanismos quedan en esa definición de las dos Fs con mayúscula. Bien. Fantasías, ¿sí? Y fricción, que en este caso, bueno, la fantasía pues en realidad nos tiene que llevar a una excitación, ¿sí?
Vos fíjate esto que estás diciendo, tan importante, de que las fantasías enriquecen. Tanto es así que nosotros estudiamos a las fantasías que tiene cada persona muchas veces como un criterio de deseo sexual, ¿sí? Y tan estudiado está esto que en el DSM-5 es uno de los criterios de deseo sexual inhibido. Así que mirá la importancia que tienen las fantasías, reconocerlas, ¿sí? Y muchas veces estimularlas porque van a tener siempre un carácter positivo. El DSM-5 para la gente que nos escucha y Ah, quizás no sabe lo que es el manual diagnóstico que usamos los profesionales donde están nomencladas todas las patologías o disfunciones y están definidas allí y usamos como códigos entre profesionales para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Cómo se definen las patologías y las disfunciones, ¿sí? Las usamos entre profesionales para saber cómo caracterizar cada una de las patologías, ¿sí? claro, Entonces, es un manual justamente, en el que nos permite hablar todos el mismo idioma y cuando decimos psicosis que sea una definición para todos y cuando hablamos de cuestiones sexuales, lo que está incluido por lo menos en el DSM-5, exactamente lo mismo. Y la valoración de las fantasías están reconocidas porque en un deseo sexual inhibido, las fantasías van a estar inhibidas también, ¿sí? Así que tiene una relación directa. sí, Y la en muchos casos, y trabajamos en el consultorio justamente el refuerzo, ¿no? De esto, lo que nosotros llamamos trabajar la erotofilia, la ¿sí? Que es lo erotofilia contrario es a la importante. claustrofobia, a la evitación de las cosas que llevan a motivar las conductas sexuales, ¿sí? Ir en contra de la evitación, aquello que va a inhibir el deseo, la excitación o las conductas que motivan eso que nos lleva a la búsqueda de un encuentro, ¿sí? Entonces, todo aquello que estimule las ganas o ir hacia las conductas de placer. Y entonces siempre vamos a trabajar con los pacientes qué pasa con este reservorio, ¿sí? Con este espacio que muchas veces está inhibido o no está desarrollado, porque a veces la cultura, la educación, ¿sí? La represión, a veces desde la educación, desde la formación, hace que las personas no tengan esto muy desarrollado, o lo tengan apagado, ¿sí? Entonces, a veces nuestro trabajo justamente es fomentar esto, desde algo que es muy saludable. ¿Por qué, doctor? Bueno, justamente porque va a generar un mecanismo tipo dominó en el que una fantasía va a atraer otra fantasía. Por eso es que uno de los ejercicios que siempre recomendamos es cuando aparece una fantasía, tenemos que acogerla, cuidarla y sobre todo alimentarla. Hay muchas veces donde aparecen fantasías. Las fantasías pueden ser espontáneas, ¿sí? De la nada aparece una fantasía, pueden ser voluntarias o pueden ser concatenadas. Yo pensaba, ejemplo, ¿no? Una fantasía espontánea. Voy a hacer un trámite al banco, ¿sí? Bueno, ahora hay que pedir turno y demás, y te encontrás con la cajera con un escote un poco exuberante. Y uno iba al banco a hacer un trámite, y de pronto ve uno semejante terreno, y uno Se dice, llamó la fantasía gatillo, doc. bien, Hola, Tini. bien, entonces tenemos esta fantasía que uno no la buscó. Otras veces tenemos fantasías voluntarias, que son justamente las que tratamos de ejercitar, que tiene que ver con, no estoy con conexión en relación a cuestiones sexuales, pero bueno, voy a fantasear, voy a inventarme un cuentito, ¿sí? Voy a inventarme una escena. Y a veces en esto de la ejercitación, sobre todo en tratamientos bueno, tratamiento donde hay que fomentar
¿sí? Uno de los ejercicios es, bueno, imagínate que estás en un lugar lindo, imagínate una situación, y cómo uno fomenta la fantasía tiene que ver con ir escribiendo la historia de un modo que siempre nos gusta, ¿no? Entonces, de pronto sucede esto, y después de esto sucede el otro, y después sucede el otro, y sucede el otro, siempre con cuestiones que nos gustan. A diferencia de lo que sería escribir un cuento, donde uno puede poner cosas que tengan que ver más con una historia atrapante, ¿sí? Que con cuestiones que nos satisfacen internamente. Y así nosotros hacemos crecer las fantasías. Y estas fantasías nos van a acoger a nosotros, o mejor, nosotros podemos acoger a la fantasía de un modo satisfactorio, y este acogerlo lo que va a hacer es mantenernos en un estado de erotofilia, que es justamente lo contrario a la erotofobia. La erotofobia no es miedo al erotismo, es rechazo, desdén, una bulia, una poca conexión. En cambio, una conducta o una característica de la persona erotofílica es aquella persona que tiene a bien, ¿sí? Estar conectado sexualmente. Que está motivada, sí, que está conectada con el placer. Sí, sin duda, lo que nosotros decimos es que más allá de las fantasías gatillo, como vos decís, Doc, esto de las fantasías espontáneas que surgen ante algún elemento, objeto o algo que se nos cruza, lo que sugerimos siempre es que por lo menos en algún momento del día sugerimos tener alguna fantasía, por lo menos 2 minutos del día dedicarnos a generarnos una fantasía erótica. Y si vemos que durante el día no se nos cruzó ningún pensamiento sexual, antes de dormirnos, eso que nos pasa cuando nos vamos a la cama, en lugar de estar esperando, ¿sí? Que venga el sueño y que a veces, sobre todo, por lo menos a mí me pasa, las mujeres tendemos a acostarnos y esperar a que venga el sueño y pensar en lo que nos queda por hacer al otro día, ¿no? Y esto mañana cuando me levante tengo que ir, cuando voy al supermercado me falta o voy a hacer tal cosa, en lugar de repasar lo que vamos a hacer, que seguramente vamos a hacer y lo vamos a recordar, es dejarnos llevar por alguna fantasía, una o dos fantasías, ¿sí? Sexuales, y dormirnos con esa imagen, ¿sí? Por lo menos 2 minutos pensar en una escena sexual, Claro, ¿sí? siempre le decimos a los pacientes, trata de buscar de que tu último pensamiento del día sea un pensamiento erótico, ¿sí? Exactamente. Vos sabés Sí, que y hay... dentro de eso, perdón, No, sí, sí. no, 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 adelante. bueno, te decía que con respecto a esto de los pensamientos, que tratar de que sea el último pensamiento del día o estimular durante el día diferentes pensamientos o diferentes fantasías, hay montones de trabajos. Si bien no es uno de los temas más investigados dentro de la sexualidad. Hay mucha investigación en cuanto a fantasías, pero vos sabés que hay muchos datos que son contradictorios, ¿sí? Y sobre todo en los datos que hablan de las diferencias entre el hombre y la mujer. Muchos se ponen de acuerdo, y otros dan datos directamente contradictorios, ¿sí? Pero uno de los datos en que se coincide es que el varón heterosexual en general tiene una tendencia a fantasear con mayor frecuencia que la mujer, ¿sí? Ujú. Y uno de los datos interesantes es que el hombre, así como fantasea y tiene mayor cantidad de pensamientos eróticos durante el día, también piensa mucho más en comer y dormir. No solo tiene que ver con el contacto con la sexualidad, ¿sí? Esto No tiene lo que... sabía. No, bueno, justamente Sí cuando se sabía que estudia... piensa más en sexo durante el día que la mujer, pero no sabía que también pensaba. No me sorprende, pero no lo sabía. Digamos que si lo llevamos desde la lógica, podemos deducirlo, ¿no? Este, Definitivamente. pero bueno, son estudios que lo marcan y lo
y lo describen, ¿sí? Y así, en esto de las contradicciones, también hay trabajos que dicen, o la variedad de los informes, hay trabajos que dicen que a mayor fantasía se ve más beneficiada la sexualidad femenina que la masculina, como que las mujeres a partir de alojar sus fantasías y hacerlas crecer, pueden tener un crecimiento en su disfrute, en su placer, mayor que el del hombre. No se explica si tiene que ver con una cuestión de respuesta al erotismo o que el hombre en esto de la frecuencia ya está a un Ya nivel llega más motivado. como que por siempre está más motivado, exactamente. Entonces, bueno, esto de las fantasías, bueno, con respecto a los contenidos pueden ser bizarros o realistas, ¿no? Y acá hay algo que siempre lo hablamos con los pacientes. Una fantasía es un terreno íntimo, es un terreno libre, es un terreno donde justamente dejar volar hacia donde nos lleve la cabeza. Y si la cabeza va a lugares que nos hacen sentir incómodos, hay que ver qué hacemos con eso, ¿sí? O qué hace la persona con eso. Por ejemplo, a ver, lo que quiero tratar de decir es que uno no puede sentirse culpable por lo que está fantaseando. ¿Sí? Ok. Recordemos que nosotros venimos de una cultura, por lo menos acá en Argentina, una cultura cristiana, y recordemos que para el cristianismo el pecado, esta palabra tan pesada en la sexualidad, el pecado es de obra y pensamiento, pero no es así en todas las religiones, no es así en todas las culturas, ¿sí? Sino que más bien el pecado tiene que ver con lo que hago, mientras que el pensamiento está más liberado. Pero a veces puede surgir algún tipo de pensamiento que no nos hace sentir cómodos, alguna situación violenta, cuestiones agresivas y demás, ¿sí? Pero si yo esto lo estoy llevando en mi pensamiento como una experimentación, ¿sí? Y no se me transforma en un pensamiento recurrente, no se me... El doctor en sexología me pone judío cristiana. Hasta donde sé, hoy es el día del Año Nuevo judío, así que feliz eh, Tanato va. Año Nuevo a la comunidad judía, ¿sí? Tengo entendido que para los judíos el pecado es de obra, no de pensamiento, mientras que para los cristianos es de obra y pensamiento. Si alguien me lo puede dilucidar, estaría bueno. Bien, sabemos que, por ejemplo, los agresores sexuales y los agresores en general tienen más cantidad de fantasías agresivas, ¿sí? Pero tener una fantasía agresiva no nos transforma en agresores, en agresivos, y ni tampoco en pecadores. Definitivamente. Este, El terreno de la fantasía, todo es válido, porque fantasear no significa accionar, ¿sí? De hecho, está definitivamente probado. Nosotros cuando hablamos de fantasías con los pacientes no preguntamos en qué fantasean, esto que vos decías, no pertenecen a la absoluta intimidad y privacidad. ¿Sí? Explicamos por qué son favorecedoras, por qué conllevan a la motivación y al placer. En el caso de pacientes que no tienen este reservorio o nunca han fantaseado, acompañamos el desarrollo de las fantasías, después vamos a explicar a partir de qué situaciones, ¿sí? Quizás de literatura erótica, videos, pornografía y demás, pero siempre explicamos esto, que en la fantasía es un terreno donde todo es permitido, ¿sí? Y eso no significa que sean actos que vayan a ser llevados a cabo. Sí sabemos que muchas personas fantasean con situaciones que en algún momento pueden ser llevadas a cabo, ¿sí? Una pareja puede fantasear con alguna situación, un juego de rol, ¿sí? Una persona puede tener fantasías extramaritales, puede tener fantasías vinculares, ¿sí? Una persona puede tener fantasías extramaritales y puede tener fantasías vinculares con su propia pareja, ¿sí? Una pareja puede fantasear mutuamente con un juego de rol, ¿sí?
con enamorarse, con hacer un intercambio sexual. ¿Sí? Y muchas veces esto se consensúa y se lleva a cabo. ¿Sí? A muchas veces se ejecutan las fantasías. Después veremos qué pasa con eso. Y muchas veces es placentero. Y otras veces hay otras tantas que sí han sido contadas y nunca van a ser llevadas a cabo. Y sabemos que realmente, si fuesen llevadas a cabo, no serían placenteras, lo que no significa que en el momento que están siendo desarrolladas no operen como estímulo sexual. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Ahora que decís esto y ahora volvemos a esto, Muchas tienen que ver con dominación, por ejemplo. déjame decir esto porque lo tiraste justo. El lunes atendí a un paciente que me hablaba sobre su fantasía, sobre sus prácticas, ¿sí? Y me decía que él era un gran consumidor de pornografía, que las vio todas las pornografías, que tiene una gran instrucción, sobre todo en BDSM, en SADU, y que cuando tuvo la oportunidad de atar a una chica, él tuvo relaciones sexuales de lo más convencional, porque no tenía ningún deseo de concretar esas imágenes, esas fantasías que sí le servían para el sexo en solitario o que sí lo excitaban en otros momentos, pero en el momento de la concreción no generaban un estímulo. Justamente es el estímulo en el terreno de la imaginación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, licenciada? A ver, Vivi, si uno de los dos integrantes de una pareja que está teniendo una relación sexual, en ese momento tiene una fantasía, ¿eso es una traición? ¿Eso es algo que está mal? ¿Cómo tenemos que interpretar eso? No, pertenece al reservorio, a la intimidad de cada uno de los integrantes de la pareja. Y no, para nada es una tradición, ¿sí? Una pareja son dos individualidades, ¿sí? Y para nada es una tradición hacia el otro, sobre todo en una pareja estable, ¿sí? Y de larga data. Todo lo que conlleve al camino del placer y de la motivación pertenece a cada uno de los integrantes. Entonces, así como decimos que hay fantasías gatillo y fantasías estables y que se puede tener incluso en un vínculo de larga data una fantasía extramatrimonial, esto no va en contra del vínculo estable, porque el deseo obviamente siempre va en búsqueda de otra cosa. Y sí, una persona puede estar teniendo una hermosa intimidad con su pareja y en ese momento estar fantaseando con otra persona. Y esto no significa para nada una traición a la persona con la cual está. Tiene que ver justamente con la movilidad del deseo, e incluso es lo que logra salir de la rutina y de la monotonía. ¿Sí? Ni siquiera hace falta contarlo al otro. ¿Mm? Ujú. Porque Y pues si está justamente fantaseando el que está objeto tiene con que ver marinero, con me la pongo. estabilidad, sí, perdón. Digo, si está fantaseando que está con 5 marineros, ¿yo cómo tengo que estar ahí? ¿Cómo tengo que estar? En esa situación, ¿cómo lo tengo que interpretar? No, es que no la vas a interpretar porque no te vas a enterar, porque vos también vas a estar en tu propio mundo íntimo, es un compartir desde la fricción y desde el acompañamiento, pero lo que está pasando en tu órgano sexual, uno va y viene, está con el otro, comparte con el otro, pero la cabeza va y viene por un montón de lugares, ¿sí? Obedece a los estímulos. A ver, las fantasías son un elemento más de la motivación, de este circuito de recompensa que hace al encuentro sexual. ¿Sí? Uno no puede estar durante todo el acto sexual, ¿sí? Compenetrado en el otro permanentemente. ¿Sí? Ujú. Entonces, para que la respuesta sexual que conlleva el deseo, la excitación, todo ese tiempo, ¿sí? En el que estamos juntos pasándola genial, no estamos permanentemente conectados uno con el otro, ¿sí? Entonces, Justamente, y eso es algo recomendable, ¿no? exactamente, Entonces, porque no estar todo el tiempo pendiente del otro, sino darnos momentos para nuestra
propia percepción, nuestra concentración, no es concentración, la palabra es nuestra conciencia, tener un encuentro sexual Ahí, consciente, y en esa autoconciencia, si aparecen fantasías, permitirlas y que bienvenidas sean, ¿no? porque la sexualidad no es egoísta, pero sí es egocéntrica. Cuanto yo más me conecto con mi deseo y con mi placer, y mi partener más se conecta con su deseo y con su placer, en tanto juntos nos encontramos para disfrutar, mejor la vamos a pasar. ¿Sí? Yo toco el teléfono porque de golpe se me apaga la pantalla, creo que no me voy, creo que no me dejan de ver, pero de golpe aparezco como oscura. Pero Yo te estoy bien. quizás aquí lo que podemos decir es que siempre el deseo y la excitación y la motivación para el encuentro sexual dependen de la memoria a largo plazo. Y acá es donde viene la aclaración de por qué a veces el órgano sexual se va de con quién estoy o cómo estoy en este momento. ¿Sí? Ese deseo y esa excitación que estoy sintiendo siempre van a recurrir para ese acto excitatorio, en este caso vos hablabas de la erección, ¿sí? O de este proceso fisiológico que está ocurriendo en el cuerpo, siempre se va a incrementar basándose en la memoria a largo plazo, ¿sí? Pero no en la memoria a largo plazo, en este caso yo cercano a los 50 años, de mi vida sexual, sino de mi vida total, ¿sí? Incluyendo mi desarrollo psicoevolutivo, ¿sí? Desde Bien, aquellas primeras experiencias, desde las experiencias de mi vida evolutiva, desde la niñez, desde las caricias, ¿sí? Incluso desde que uno no tiene prácticamente conciencia, ¿sí? Por eso muchas veces las experiencias traumáticas o negativas sobre el cuerpo de una persona, aun cuando no dependen de uno, muchas veces dejan bloqueos, ¿sí? Que no permiten que luego en la vida realmente adulta y en la sexualidad realmente erótica, ¿sí? Cuando la niñez no es erótica, impiden la llegada de los estímulos, ¿sí? bien, Porque desde aquel momento se empieza a formar, ¿sí? Esta memoria de los estímulos que luego van a ser como ese reservorio que va a oficiar de lugar al que va a recurrir el placer para encontrar la motivación para el deseo y la excitación. Obviamente, a partir de la iniciación sexual y de todo lo que nos va pasando, se va gestando una memoria con un montón de cosas. Cuanto más satisfactorias sean esas experiencias, más motivación, más activo el circuito de recompensa, ¿sí? ujú, Más tendencia a la búsqueda de situaciones placenteras, más motivación, menos inhibición del deseo. Y aquí uno de los elementos centrales, las fantasías, ¿sí? Fantasías, el tacto, los besos, el oído, la fricción. Acá es donde empezamos a ampliar. Las fantasías son un elemento más, ¿sí? Para claro. ir llenando ese reservorio, ¿sí? Que hacen a que una persona esté motivada y bien predispuesta al placer y al disfrute sexual y a la sexualidad saludable. Una persona que se encuentra con otra persona. Y allí se juegan, entre tantas otras, las fantasías propias, íntimas. Perfecto, perfecta explicación. ¿Contesté? Sí, totalmente. Y este terreno que vos explicaste tan... Perdón, por eso potenciar la erotofilia no solo es potenciar las fantasías, los sexólogos ayudamos a los pacientes a potenciar todo el terreno, ¿sí? Esto de generar y de rellenar bien ese depósito de esa memoria, ¿sí? Y, y enriquecerla, ¿sí? Para que esa persona
ante estímulos que van surgiendo, sea la cajera o no sé quién pusiste por ahí, ¿sí? Impacten y nos despierten esas ganitas, ¿sí? Y estemos motivados. Entonces cuando decimos, si no pasó, dedicar, si no gatilló espontáneamente, dediquemos 2 minutos al día, ¿sí? A pensar en sexo, tener una fantasía, leer una novela erótica, mirar un ratito de pornografía, un ratito, no mucho, ¿sí? Estimular lo visual es fundamental. Mirar un ratito de pornografía, pero mirar siempre diferentes categorías, no quedarnos siempre con la misma, no ver siempre cuerpos perfectos, no ver siempre en la misma categoría y los cuerpos culturales, ¿sí? Variar esto de la visión, ¿sí? La visión es uno de los estímulos principales, ¿sí? Es el que activa la oxitocina, que tiene que ver mucho con el orgasmo, Ujú. el tacto, ¿sí? Bien. La, la princesa del acto, ¿sí? Variar con aceites, variar con cremas, variar con telas, variar con poniéndome un guante, variar con talco, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con enriquecer las experiencias. El oído, hablar, hablar mientras se tiene sexo es tan importante como fantasear mientras se tiene sexo. ¿Sí? Doctor, el oído es el primer órgano que se desarrolla en la tercera semana del desarrollo embrionario, se desarrolla el oído interno. Sí, 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 y así funciona. También sabemos que es mucho más importante en el cerebro femenino la estimulación auditiva que la visual, ¿sí? Y por eso también las fantasías a veces pueden variar. Desde ya no tenemos todas las mismas fantasías y hay ciertos patrones entre géneros, ¿no? Y en esto tampoco nos ponemos de acuerdo, en esto tampoco nos ponemos de acuerdo los investigadores sobre cuáles son las fantasías más frecuentes, ¿sí? Perdón, me faltó el olfato, que en las Sí. mujeres está mucho más desarrollado. Los besos, ¿sí? 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 Cambiar los besos, ¿sí? Los besos muchas veces quedan dejados de lado, sobre todo en las parejas de larga data. Los noviecitos se dan muchos besos de diferentes formas, ¿sí? Los matrimonios se dejan de besar muy rápidamente, ¿sí? Los besos largos, los besos profundos, ¿sí? Y Ujú, el autoerotismo, uno de nuestros maestros, ¿sí? Siempre nos recuerda eso. El autoerotismo es fundamental. Y variar las formas, cambiar la mano, cambiar la posición, cambiar la intensidad. Por eso esto que decimos del tacto, cambiar la crema por el talco, cambiar el talco por el aceite, ponernos un guante, pasar una tela diferente, así como variar la fantasía, porque una fantasía, cuando usamos siempre la misma, se termina agotando, ¿sí? claro, bueno, Darle justamente, a dos, ¿sí? Comprar un libro erótico, contarle al otro lo que le queremos contar, ¿sí? Enriquecernos mutuamente, construir una juntos, ir a un bar y encontrarnos como desconocidos. No hace falta contarnos las fantasías esas. Hay algunas fantasías que son como príncipes, ¿no? Esas fantasías primitivas que a veces no las queremos contar porque son las que nos llevan allá arriba, ¿no? Y a veces uno no las quiere contar porque son primitivas, porque son constitutivas y quizás no queremos que nuestra pareja se entere porque no queremos que se la lleve si algún día se va y quizás la sabemos solo nosotros, por eso los terapeutas no la preguntamos. Aunque algunos pacientes a veces las cuentan porque quizás, como vos decís, las viven como erráticas, ¿sí? O dificultosas, y a veces se las quieren sacar de encima, y simplemente lo que hacemos es normalizarlas, ¿sí? Esto que vos decías. Este, yo recuerdo un paciente que a veces uno pregunta si les puede llegar a contar, ¿sí? Pacientes pero esta es recurrente, ¿sí? Pacientes hombres
que fantasean con ser puestos boca abajo y que den de nalgadas, por ejemplo, ¿sí? Y que vienen al consultorio a preguntar si tienen alguna disfunción. Sí, Y sí, una realmente no. Cuando uno enfermedad. pregunta si realmente se sentirían placer o lo quieren ejecutar. Y realmente no. Definitivamente no. ¿Sí? Entonces, a veces esto de poder normalizar, una palabra que nosotros no usamos, ¿sí? Lo normal, pero cuando uno puede decir que eso no constituye nada atípico o inhabitual, Sí, sí, o algo este, cuestionable. cuestionable, es como que se calman y pueden continuar con eso. Lo que sí sabemos que en algún momento se empiezan a agotar, se desgastan. Por eso decimos que la literatura, las imágenes, a veces enriquecer, así como enriquecer el tacto, enriquecer los besos, ¿sí? Enriquecer con el oído, enriquecer la fricción, siempre va a favorecer. ¿Cuánto colabora el tantra? Dicen por ahí, definitivamente, ¿no? No acariciar siempre las mismas zonas, ir descubriendo otras zonas del cuerpo con el tacto. Bueno, Sí, en fin. justamente y explorar en la fantasía. Y en esto que decías de jugar roles y demás, es recomendable, por supuesto, en parejas estables y también en parejas no tan estables. Es raro que se empiece a jugar una fantasía en un primer encuentro, unas primeras veces. Pero si me quiero disfrazar de Mujer Maravilla, Otra no vez, quiero quiero los brazaletes que saquen. otra vez el disfraz. Eso creo que fue el segundo vivo que te mandaste, o el Bueno, tercero. ahí tenemos un icono importante, donde si hay una fantasía para querer ejecutar, ¿no? Porque durante la semana también alguien preguntó qué pasa cuando la fantasía sé que nunca la voy a concretar, ¿no? Que ahora vamos, o ahora, justo Perdón, no te escuché. ¿Qué pasa si? si tengo una fantasía que sé que nunca la voy a concretar, ¿no? Ahí tenemos que empezar a diferenciar justamente lo que es la fantasía que nos estimula, la fantasía que nos nutre y se satisface en la fantasía, esto que decís vos, cuando la fantasía es recurrente, empieza a agotarse porque empieza a satisfacer justamente el circuito de satisfacción, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, alojarse en una fantasía no está mal, no estoy obsesionado, ¿sí? Tengo una fantasía que me surge y la alimento continuamente, ¿sí? Porque en algún momento se va a empezar a agotar. Y de ahí puede ser que uno pueda llevarlo al juego, a un encuentro, a concretarlo, o puede ser que sea imposible, ¿sí? Por el grado de fantasía que es, ¿sí? Ujú. Ahora, dentro de las concretables, muchas veces nosotros, o los sexólogos, podemos recomendar hacerlo en un contexto muy interesante que es que las fantasías o concretar una fantasía muchas veces reduce grados de ansiedad de un encuentro o alguna persona que le cuesta el desempeño o está muy conectado con su pareja, esto que decíamos hace un rato, tanto hombres o mujeres que están demasiado conectados con el placer del otro, muchas veces jugar un ratito, hacer un rol, ponerse el lazo dorado y los puños que espantan a las balas, lo que va a hacer es que te concentres en ese juego, en divertirte en ese rol, en esa fantasía, y seguramente va a bajar los niveles de control, de ansiedad, de atención hacia el otro y probablemente satisfaga o permita un encuentro bastante satisfactorio. Sí, jugar, te vas a salir de lo coital, de lo genital, de lo rutinario, de lo monótono, ¿no? De lo letrado. Me parece que tiene que ver con esto estaba yo anotando, ¿no? Como incorporar inductores, ¿no? Esto de hacer una extensión sensorial, me sonaba, ¿sí? Esto de empezar a entrenar otras cosas. Esto de si yo me quiero sentir mejor, ¿sí? Quiero hacer cosas diferentes. Es como querer sentirme mejor con el cuerpo y empezar a hacer deportes, o ir al gimnasio, o empezar a moverme. ¿Sí? En el sexo también tiene que ver con esto. Cuando uno se empieza a monotonizar o a rutinizar,
esto que vos decís, jugar y divertirme y hacer otras cosas, baja la ansiedad, porque de alguna manera, si no, en las parejas estables sobre todo, el sexo se empieza a monotonizar y se empieza a letrar, se empieza a rutinizar y probablemente se vuelva más genital, esto que vos decís. Me pongo ansioso en el rendimiento, me pongo ansioso en la elección, me pongo ansioso en la búsqueda del orgasmo de mi partener, o en el propio, o en Claro, el si hay un tiempo circuito. ejaculatorio, ¿no? En este circuito siempre el mismo. Entonces, por eso estaba notando esto de incorporar estos juegos como inductores, por ahí uno usa palabras más de consultorio, pero tiene que ver con esto de sentir, si yo hago un deporte y lo empiezo a practicar y empiezo a incorporar nuevas cosas luego para sentirme bien. Bueno, esto que estamos aportando de empezar a incorporar juegos, a fantasear, a poner mi propia fantasía y enriquecerla, o a poner juntos un juego o una fantasía de a dos, a contarnos, a hablarnos, a ratonearnos, como se dice, ¿sí? En palabras simples, tiene que ver con eso, que no es una carrera en el sexo, pero sí que tiene que ver con ampliar escenarios, ¿sí? Que tiene que ver con jugar de manera responsable, ¿sí? Siempre de manera responsable, y usar esto como un modelo de vida. Y cuando digo de manera responsable, me parece que es algo interesante, porque muchas veces en las parejas se empieza a jugar esto de contame tu fantasía, yo te cuento una fantasía, y muchas veces esto escala a me calienta tanto que ¿por qué no probamos llevarla a cabo? ¿No? ¿Por qué no hacemos un trío? ¿Sí? Y esto empieza a escalar, esto calienta, 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 y un día, por qué no lo llevamos a cabo? ¿Sí? Y está bueno, porque si lo ejercemos de manera responsable, como decimos siempre, adultos involucrados que prestan consentimiento, no hay límites, ¿sí? Ahora sí, cuidado con esto de jugar, enriquecer, fortalecer, ampliar límites de manera responsable. Cuando hay un no en una de las partes, el no siempre no, ¿sí? Exactamente. Entonces, Y, so- adelante, Doc. no, y sobre todo, que si bien está bueno compartir las fantasías porque permite un crecimiento y a veces permite generar una fantasía de a dos, nadie está obligado a contar sus fantasías. Ojo con estos ejercicios o apegos de dominación, donde uno de los dos pretende obligar al otro a decir sus fantasías. Ese no es un buen terreno. No, Cuídense de no indagar insistentemente no, puede ser un juego, cuando alguien te pide. charlas, puede ratonearnos, pero esto que yo digo, hay fantasías que uno las puede contar y está bueno, y hay gente que no las cuenta. En definitiva, todo hace a esto, ¿no? A mover, a airear, a fortalecer y siempre a enriquecer, ¿sí? Y obviamente a llevarnos a una sexualidad móvil y saludable, que como siempre sabemos tiene que ver con, sabemos que la sexualidad saludable disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, disminuye la frustración, ¿sí? Mejora la calidad de vida, aumenta las defensas en estos momentos tan importantes, ¿sí? La frecuencia sexual aumenta las defensas, ¿sí o no, Doc? Absolutamente, sí, 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 son mecanismos Totalmente. neurológicos. Lo más importante es la calidad y no la cantidad, ¿sí? Y fundamentalmente mejora la calidad de vida, el humor, la sensación de bienestar. Entonces quizás hoy vinimos a hablar de fantasías, pero recordemos que es un recurso más, ¿sí? Para generar este estado de placer, de bienestar, que nos va a llevar como un inductor a la motivación, al aumento del deseo, ¿sí? A esta predisposición al placer y a estar permeables a nuevos encuentros, ¿sí? Exactamente, y que se pueden fomentar estas fantasías, no hay que quedarse con yo fantaseo poco, o tengo un límite de las fantasías, o porque vengo de una familia muy restrictiva en lo sexual, o con una religión que muy limitante. Las fantasías se pueden estimular, las fantasías también se pueden cuantificar. Hay un test de Uber, que así se llama,
que uno puede ver cómo van variando. En general no lo usamos porque el simple relato de los pacientes, de las personas, nos marcan dónde está esta aceptación y esta conexión con las fantasías, pero son algo cuantificables, las fantasías sexuales, estamos hablando, ¿sí? Y para cerrar, a mí lo que Y me si no gustaría... tienes fantasías, las podés buscar, y si no se te ocurren, podés ver alguna serie erótica, podés leer libros eróticos, podés ver películas si no te gusta el porno, podés ver una película sensual, y a partir de esos disparadores podés empezar a crear tu propio libreto, como dijo el doctor al comienzo. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Yo lo único que restaba era por ahí para recomendar una lectura, un viejo libro de los años ¡Uf! 50, ¿sí? Hoy se lo pasé a 2 pacientes, está en PDF, Yo también lo pero lo uso, puedes pedir. se consigue gratis, por eso cualquiera lo puede bajar. Sí, Mi jardín secreto, y es un compilado de fantasías sexuales femeninas, ¿sí? Porque quien la escribió se sintió en una mujer que se sintió cuestionada por tener un terreno de fantasías muy enriquecido, y a partir de ahí pidió que le llegara. convocó a las mujeres a través de un periódico a una casilla postal anónima a que cuenten sus fantasías, casi como un desafío, y recibió centenares y las clasificó por categorías. Y hay de las cosas más bizarras, y bueno, y está bueno, algunas generan rechazo, algunas una se siente identificada, y es muy interesante, se consigue, se googlea y se consigue, es un libro muy interesante, sobre todo porque es de 1950 y hay fantasías absolutamente vigentes, yo las escucho en el consultorio muy a menudo. Doc, un placer, el próximo viernes Sí, al próximo tenemos mes, un libro muy interesante. sí, el ¿Qué próximo, lectura erótica sugieren? Bueno, sí, Mi jardín secreto es uno, que se puede conseguir fácilmente, sí, ¿sí? Porque, ese es un eh, compilado de fantasías. Después hay literatura erótica. En general, yo lo que recomiendo es literatura erótica, justamente que sea erótica suave, ¿sí? Para empezar, porque la literatura erótica lo que permite justamente es, eh, a través de insinuaciones, generar las propias fantasías. No son fantasías fantasías. que a Yo quien... esta semana voy a subir 3 o 4 libros a la página de CIS. ¿Sí? Nos estamos quedando sin tiempo. Para los que preguntan, al Sí, Facebook, a la página, yo voy a subir el nombre de 3 o 4 libros que se consiguen fácilmente. Por favor, esta semana los voy a subir. bien, Sin yo lo que falta. quiero decir a cualquiera, más allá de lo que vamos a recomendar, es los que sientan que tienen problemas para fantasear, empiecen con fantasía erótica suave, porque si leen algo muy dirigido, probablemente, o quizás no les Se guste, y apeguen digan, a esto no es para mí. En cambio, se apeguen a un libreto que tampoco no no. saben lo que lo excita. Entonces, lo que tienen que hacer es explorar en sí mismos qué es lo que les gusta y en qué terreno se sienten cómodos. ¿Sí? El Eh, próximo viernes Próximo tenemos viernes vamos a hablar con el psiquiatra Eduardo Gijena, un placer, un amigo, ¿sí? Y vamos a acá un experto en fármacos con un recorrido exactamente, impresionante. Va a estar el doctor hablando de los efectos de los fármacos en la sexualidad, sobre todo en estas épocas donde, bueno, muchos ansiolíticos, antidepresivos, sí, que muchas veces se consumen a granel y tienen un gran impacto en la vida sexual, y el doctor Gijena es un experto en esto, y es el experto. doctor va a estar hablando con él el próximo viernes en nuestro espacio de las 21. Licenciada Vivi, un placer. Te quiero, nos vemos. Saludos a Como todos. gracias Cualquier a todos pregunta por la recibimos. acompañarnos. Hasta el próximo viernes.